Y la nueva era del mundo liberal también se espera obtener o que se tenga después de 137 años de fundación del Centro Democrático. Esto ocurría en 1887, actualmente denominado Partido Liberal Radical Auténtico. Pasaron 137 años de la fundación del Partido Liberal. Y entre otros puntos vamos a consultar todo esto y más, por supuesto, con nuestro invitado de lujo, el abogado Theodore Stimson. ¿Cómo te va, Theodore? ¿Cómo estás, Teddy? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Un placer ¿Tenés estar frío? contigo, ¿Tenés frío? con tu audiencia. ¿Tenés frío o no? No, un día glorioso. Un día glorioso, hermoso, un cielo azul, ¿verdad? como la bandera del Partido Liberal y como la libertad. It's a crispy day. It's a crispy day. It's a beautiful day. Beautiful It's day. a beautiful day. Glorious day. Bueno, Theodore Stimson es abogado y especialista en Derecho Internacional, Derecho Energético y Telecomunicaciones, y también sabe mucho de infraestructura. Así que vamos a ahondar. Esto que pasó, estuvimos también con el empresario Ereque del mundo naviero consultando, comentando acerca de qué nos pasa, porque se tuvo a todos los presidentes, menos a Milei, a todos los presidentes del Mercosur con posibilidades de tocar un tema que a nosotros nos preocupa, la cuestión del pase de nuestras barcazas por la hidrovía y el cobro irregular del peaje por parte de Argentina. Y no se tocó eso. Se mencionó así como los pajaritos que vuelan, pero nadie se detuvo a analizar. Y mi consulta es: ¿por qué y cuándo se va a empezar a estudiar en serio una cosa que a nosotros nos preocupa y va en contra de nuestro país? Porque nos cobran un peaje inexistente, ilógico, porque el dragado del río que dicen los argentinos que hacen, no lo hacen. Entonces, y somos nosotros, o sea, las barcazas, la flota paraguaya es la que paga. Y porque la flota paraguaya trae también las mercaderías y qué sé yo, todos los insumos de los otros países, porque es la flota más grande de la hidrovía, digamos. El 90% más o menos de las embarcaciones que cruzan por la hidrovía son de bandera paraguaya y todas tienen que pagar el famoso peaje por parte de Argentina. ¿A vos te parece que nos fue crucial tocar en una cumbre como la del Mercosur acá en Asunción este tema, o es normal nomás que sucedan así las cosas? Bueno, en primer lugar hay que entender que son tratados diferentes. El tratado de Mercosur y el tratado de hidrovía son tratados diferentes. Y las instancias son diferentes. Los principios... Es un mismo objetivo. Es un mismo objetivo. Son los mismos principios de integración física, integración económica y de que las economías se integren como para fortalecer a la región y que la región después pueda negociar con otras regiones. Pero Mercosur, yo veo más como... Estas cumbres son más cumbres políticas que cumbres para entrar en temas muy puntuales. La cumbre terminó con una declaración conjunta en la que hay como 15 temas, de 15, 16 temas técnicos, económicos y... Que quedan en los papeles. Que se quedan en los papeles. Claro. Entonces, esto más bien es un gesto político y siempre van a priorizar finalmente las agendas domésticas. O sea, alguna vez dijimos acá en este prestigioso foro que es tu programa, que Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, define el nuevo tiempo como un tiempo en el que hay una interdependencia, pero hay mucha competencia. Y finalmente el Mercosur siempre, cada país priorizó su agenda doméstica y su agenda bilateral y cómo se adapta mejor
sus intereses domésticos con los intereses de la globalización, que es la fuerza más importante en el mundo en este tiempo, es el de la globalización y cómo cada país se inserta de la mejor manera y lo más conveniente a sus intereses en el fenómeno de la globalización. Así que Argentina va, independientemente de los tratados que haya, siempre va a tratar de sacar ventajas que sean los mejor alineados a sus intereses nacionales y Paraguay tiene que entender eso. ¿Entender qué? Porque Paraguay también tiene que actuar en consecuencia. Exactamente eso. Paraguay tiene que no actuar. No tiene por qué entender nada, tiene que actuar. Paraguay tiene que entender cómo funciona la globalización y hacer dentro de la competencia que la globalización le exige al Paraguay, diseñar las mejores estrategias para defender sus intereses. Ya que hablaste de Argentina, sí. Esa ausencia de Milei para vos, profesionalmente, ¿te parece lógica? Me parece coherente y lógica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué lógica? Que no haya venido. Bueno, Lula le apoyó a Massa, lo que... En su momento, claro, a long time ago. Sí, acción y reacción. En política internacional es acción y reacción. Lula le apoya a Massa porque entiende que tiene una afinidad ideológica con Massa. Milei le acusa de comunista y corrupto. Lula le pide disculpas y Milei se niega a darle las disculpas. O sea que fue coherente su ausencia en el sentido de que la cumbre, una cumbre de naturaleza política en la que él iba a tener que estar en una fotografía y abrazarse con Lula, y si eso no se daba, el actual entredicho que hay se iba a profundizar. O sea, Milei evitó una cumbre que le obligaba a reconciliarse, a no reconciliarse, pero él tiene que seguir bailando el tango. Tiene que seguir. La música no puede detenerse en el sentido. Los argentinos bailan el tango y el tango es. Se baila de a dos. Se baila a dos. Entonces, si él venía y se abrazaba con Lula, se terminaba el tango. Él no podía reconciliarse porque, de nuevo, la agenda doméstica es más importante. Y la agenda doméstica de Argentina en este momento es alinearse con Trump, con Orbán, con todos los países que están con este neofascismo revisionista del orden liberal y en ese club está Milei y bueno, reconciliarse con Lula podría ser para él un mensaje equivocado en este momento, por lo menos. Yo creo que más adelante pero tú lo has dicho, para reconciliarse con Lula. Sí. Pero no es una cuestión personal. Él es presidente de un país que fundó el Mercosur. Y esto se trata del Mercosur y los intereses, no las amistades, los intereses de los países que conforman el Mercosur, incluyendo ya a Bolivia, que es el quinto país a partir de ahora. Sí. Bueno, genial. Eso, y la postura de no venir, no es una cuestión, está bien. Entiendo tu posición, pero es una cuestión personal entre Milei y Lula, si no se gustan, si no se entienden, si qué sé yo, pero él es presidente de 45 millones de argentinos y el otro es de 220 millones de brasileños, no sé si me explico. Claro, pero el jefe de Estado es el que define cuáles son qué es lo más conveniente en un momento dado para esos 45 millones de argentinos. En este momento, el cálculo político que habrá hecho Milei es decir, si me voy a la cumbre, me tengo que reconciliar con Lula. ¿Estoy preparado para reconciliarme con él? No, porque mi agenda doméstica en este momento no hace aconsejable que yo me reconcilie con él. En este momento tengo que tomar distancia y por eso él se fue a Brasil, pero mientras Lula estaba en Asunción, él estaba en Brasil bailando con Jair Bolsonaro. Entonces, viendo un partido de fútbol. Claro, entonces acá él tenía que seguir con ese tango con Lula en el sentido de mantener esa polarización, porque eso es lo que le exige la política interna argentina y también el club con el que él está coqueteando y con el que él se está alineando en este momento. Así que fue coherente.
Es lo que dice Kissinger también, Sí, ¿verdad? yo voy a Habla dar un lectura poco a eso. Lo Bueno, que dice sobre las cumbres. pero antes de entrar en eso, O sea, podría ser peor ¿quién que él es? venga. ¿Ah, Podría sí? terminar siendo peor, porque si él venía y no había una reconciliación, eso iba a profundizar el problema. La y crisis. La crisis. Entonces, esquivar en este momento y presentarse, mandar un mensaje fue un político acto diferente. de... Fue una táctica que es coherente con el momento político. Decime, y todos esos para 15 puntos. para un siguiente encuentro de presidentes del Mercosur, quiere decir que hay que preguntar antes de hacer esa reunión. ¿Van a poder estar? ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? ¿Van a estar todos? ¿No van a estar todos? ¿Cómo es el asunto? Porque quiere decir que esto se va a tornar cada vez más complicado, porque de acuerdo a si comulgan bien personalmente los jefes de Estado en aquel momento, en el momento de la reunión siguiente. No sé si me estoy explicando. Sí, y las cumbres siempre van a reflejar las tensiones subyacentes. Sí, hay tensiones entre los jefes de Estado, pero se tienen que... esta cumbre, que es la de traspaso de la presidencia pro tempore de Peña a la calle, está calendarizado y se tenía que dar sí o sí, independientemente a las diferencias entre dos jefes de Estado que forman parte Sí, del... pero es medio ilógico eso. No sé, por un lado puede ser, y pero por otro por eso lado... que es tan fascinante la política, porque no es lógica. Bueno, es solamente no es lógica. No es lógica. 2 más 2 es 4. A ver qué nos dice Henry Kissinger. Y esto ocurría en 1960. ¿Cuántos años? A ver, casi 65 años más o menos atrás. Reuniones cumbre. La ventaja de una reunión cumbre es que los participantes poseen la autoridad para resolver disputas. La desventaja es que no se pueden desautorizar. Una conferencia cumbre puede tomar decisiones vinculantes más rápidamente que cualquier otro foro diplomático. Por la misma razón, es probable que los desacuerdos sean más intratables y las decisiones más irrevocables. No se debe subestimar la posibilidad de utilizar las conferencias cumbre para marcar un nuevo rumbo en las relaciones entre los estados. Al mismo tiempo, sería una tontería negar los peligros de tener como negociadores principales a los hombres que toman la decisión final sobre la guerra o sobre la paz. La frustración o la humillación pueden hacer que se embarquen en un rumbo irrevocable. Una conferencia cumbre puede contribuir a aclarar los puntos de vista opuestos, pero esto solo es útil si la tensión original fue causada por un malentendido. De lo contrario, aclarar los puntos de vista opuestos solo puede profundizar el cisma. En resumen, los mismos factores que influyen en la rapidez de la decisión también aumentan los riesgos de desacuerdo. Esto lo rubricó Henry Kissinger, que fue un monstruo diplomático en 1960. Las diferencias entre Lula y Milei se deben a un malentendido o no se deben a un malentendido. Ellos sabían bien dónde se alineaban y qué decían. Acá no hay ningún malentendido. ¿Dónde les aprieta el zapato? Claro, entonces lo que dice Kissinger es: si la diferencia viene de un malentendido, la cumbre puede ayudar a resolver ese malentendido. Pero si las diferencias no se deben a un malentendido, como es este caso, lo único que va a hacer la cumbre es profundizar el cisma. Entonces, si Milei venía acá sin ya previamente tener resuelto, incluso por canales diplomáticos no abiertos, sino ya previamente acordado con Lula, una reconciliación, entonces la cumbre iba a servir para eso. Como eso no estaba dado, venir a la cumbre iba a ser un error. Entonces, a Milei
no le sirve en este momento parar la música y detener el tango. Él tiene que seguir con este tango de bailando de a dos. Bailando el tango que... O él solo. Ese baile medio sensual, medio agresivo, bailando con Lula y hasta quizá a Lula también le conviene porque él no está alineado con Orbán, ni con Trump, ni con todo ese grupo. Pero sí con Maduro al parecer, porque Lula aboga por fortalecer el rol del Mercosur con Venezuela incluida. Y también el presidente de Panamá, que tuvo por asunción, está a favor de ingresar al Mercosur. Pero Alexis de Tocqueville, un francés que lo dijo hace muchos siglos atrás, los partidos políticos que llamó grandes son aquellos que se dedican más a los principios que a sus consecuencias, a generalidades y no a particularidades, a las ideas y no a los hombres. Estos partidos suelen tener rasgos más nobles, pasiones más generosas, convicciones más genuinas y modales más francos y audaces que otros. Quiero saber este señor en qué tiempo vivió. Alexis de Tocqueville, a ver si rápidamente me ubicas ahí. Estos partidos suelen tener rasgos, reitero, más nobles, pasiones más generosas, convicciones más genuinas y modales más francos y audaces que otros. El interés privado, que siempre desempeña el papel más importante en las pasiones políticas, se oculta aquí más hábilmente bajo el velo del interés público. A veces llega incluso a ocultarse de aquellos a quienes anima e impulsa a actuar. Por el contrario, los partidos menores generalmente carecen de fe política. Como no se sienten ennoblecidos ni sostenidos por ningún gran propósito, su carácter lleva el sello del interés propio que se manifiesta claramente en cada acción que emprendan. Siempre se vuelven apasionados por razones fríamente calculadas, su lenguaje es violento, pero su rumbo es tímido e incierto. Sus tácticas son sórdidas, al igual que el objetivo que se proponen. A ver, esto lo dijo Alexis Henry Clérel, conde de Tocqueville. Él nació el 29 de julio de 1805 y fallecía el 16 de abril de 1959. Fue un aristócrata, un diplomático, sociólogo, politólogo, filósofo político e historiador francés. Es más conocido por sus obras La democracia en América, que aparece en 2 volúmenes. Los de 1835 y 1840, y El antiguo régimen y la revolución de 1856. Qué interesante. Alexis, conde de Tocqueville. Sí. ¿Es así? Correcto. En síntesis, lo que dijo Henry Kissinger y lo que anteriormente sostuvo este conde de Tocqueville, ¿hay una semejanza? Bueno, lo de Tocqueville viene como relevante hoy 10 de julio, aniversario de la fundación del Partido Liberal. ¿Por qué relevante? Porque el Partido Liberal es un partido grande, el más grande de la historia de Paraguay. ¿El más grande? El más grande de la historia del Paraguay. ¿Ah, sí? ¿Más grande? El más grande, sí. ¿Más que el Partido Colorado? Mucho más. Pero vos, porque sos liberal, estás diciendo. No, lo que dice Tocqueville, los partidos grandes piensan en las ideas y no en las consecuencias. Y el Partido Liberal, en varias ocasiones de la historia del Paraguay, priorizó las ideas y sus convicciones antes que las consecuencias de perder el poder. Sí. Cuando claro, en el acta de fundación que traje ahí algunos aspectos, están las ideas que fundaban al partido, pero fíjate vos que el 18 de octubre hicieron un intento revolucionario por defender el sistema electoral. Durante la dictadura se transformó y hoy ya no se llama Partido Liberal, se llama Partido
liberal radical auténtico. Tiene que volver a ser partido liberal desde mi punto de vista, pero en fin. Yo discrepo contigo en ese punto y te voy a explicar. ¿Por qué? Porque la idea de la libertad es una idea radical. Porque vos sos muy amigo de la INO. No, la idea de la libertad es una idea muy radical, en el sentido de que gran parte de la historia de la humanidad, el hombre no era libre, habían monarquías absolutas, habían imperios, habían jerarquías bien establecidas, y entonces viene la Ilustración francesa y vienen las ideas de la revolución, de la libertad. Entonces proponer que el hombre es libre es una idea radical. Durante la dictadura militar, proponer de que era más importante la libertad y la democracia que la dictadura y sus obras era una idea radical. Entonces, mantenerse en esa idea, a pesar de estar en la llanura, demuestra una vocación democrática muy profunda. El partido, por eso, lo que dice Tocqueville es: lo que define la grandeza de un partido son sus ideas, y estar dispuesto a defender esa idea a pesar de las consecuencias, y la consecuencia más grave y la más dolorosa está en la llanura. Y el Partido Liberal siempre defendió las ideas por encima del hecho de estar en el gobierno, y eso lo hace el partido más grande de la historia. Si dividimos la historia del Paraguay en dos grandes épocas, una época en donde una época autoritaria y una época liberal, vas a ver que durante la época en la que rigió la libertad, en donde se respetaban la idea de la libertad, fueron los momentos en donde más logros, como la defensa del Chaco, se obtuvieron. El regreso a la democracia, y la idea liberal es esa, o sea, un programa radical que cree que se puede transformar la sociedad para bien. Al contrario del nacionalismo, que no es una ideología, es simplemente una forma de organizar el sistema internacional. Tener que entender nacionalismo, organizar el sistema internacional puede tener una organización imperial o una organización de nación-estado. El nacionalismo es simplemente la idea de decir, bueno, el sistema imperial no es el que va a regir el orden internacional, sino el sistema de las naciones-estado. Entonces, el nacionalismo como propuesta política no es en realidad una propuesta política, es una idea muy vieja que dice que la forma más eficiente de organizar el sistema internacional es con naciones-estado. El liberalismo, sin embargo... Y permanecer en el poder. Sin embargo, el liberalismo es una idea que dice que vos, que el ciudadano, que el hombre tiene una dignidad y un valor inherente que es autoevidente, y que ningún Estado y ningún poder político puede arrebatarle de esa dignidad esencial. Bueno, eso es más o menos lo que dice el acta de fundación del Centro Democrático, Partido Liberal. Esto se rubricaba hace 137 años en la ciudad de Asunción, a los 10 días de julio de 1887, por cuanto el pueblo paraguayo en su constitución política ha acordado a los ciudadanos, entre otros derechos, como el de la libertad de prensa y el de las palabras, el de la reunión, o sea, se podía reunir libremente o ampliamente la ciudadanía ahí, y declarado asimismo inviolable la ley electoral, a fin de que por estos medios, que se consideran los más eficaces, pueda establecerse para los actos de los gobiernos no solamente una barrera a sus avances posibles, sino también un modo de ilustrar a los mismos en el examen y resolución de las cuestiones de su competencia que afecten los intereses de la comunidad, e intervenir espontáneamente y libremente en la formación de los poderes del Estado. Y todo esto para encargarse de los destinos, dividirse así los poderes para encargarse de los destinos de una forma mucho más coherente y profesional, encargarse de los destinos de la República. Bueno, ahí ves la idea fundamental. Sí. Y la idea fundamental es la organización libre y espontánea, o sea, es de abajo para arriba. No es que el poder
no es una relación de que el poder está por encima de los ciudadanos, sino que los ciudadanos son el poder. Quienes hacen las leyes son los ciudadanos y forman el gobierno. Los ciudadanos forman el gobierno, y ese gobierno que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es el que va a definir los destinos de la República. Esa es la idea más poderosa. Esto viene de la Revolución Francesa. Esa idea viene de la Revolución Francesa. Y esa es la idea más poderosa de la historia y más innovadora de la historia. La gran parte de la historia fueron imperios, gran parte de la historia fueron monarquías absolutas. La idea nueva, que tiene un poco más de 200 años, es la idea del liberalismo. Por eso, lo que dice Tocqueville es lo que define... dice Tocqueville es lo que define la grandeza de un partido, son las grandezas de sus ideas y estar dispuesto a defender esas ideas a pesar de las consecuencias. Cuando un partido prioriza el poder, pierde esa grandeza, porque ya no es una cuestión de transformar la sociedad y de creer que se puede tener un mundo mejor, sino que lo que se prioriza es el mando, el status quo, el poder, el mando y el beneficio particular. Y el permanecer en el poder, el status quo, quedarse ahí donde está. Claro, ¿Es así? Es así. Y la cita de Tocqueville no dice que en los grandes partidos no hayan intereses particulares. Hay intereses particulares y muchas veces esos intereses particulares también mueven a las grandes ideas. Lo que pasa es que en los partidos pequeños no de tamaño, partidos pequeños en ambición, en los partidos pequeños de ambición no tienen ideas y no tienen la ambición de transformar la sociedad y de transformar el mundo. Entonces, sus intereses son simplemente intereses particulares, intereses de mando, intereses del momento. Por eso digo que el Partido Liberal, a pesar de que no estuvo en el gobierno mucho tiempo a lo largo de la historia, sin embargo sus ideas son las más grandes y las que más transformaron el Paraguay en diferentes ocasiones. Peleando por la democracia durante la dictadura, peleando por el liberalismo como una solución a la reconstrucción del país, utilizando las armas del liberalismo para defender el Chaco y hoy en día, bueno, a los 137 años desde su fundación, el desafío es enfrentar este mundo en el que el liberalismo, tanto como idea y tanto como idea para organizar el sistema internacional, está bajo un revisionismo. Hay unas nuevas corrientes de neofascismo, de un desafío al orden liberal. Y bueno, el gran desafío que tiene el Partido Liberal como partido es ofrecerle a la sociedad paraguaya la alternancia y también mantener vigente esas ideas, porque ahora están siendo cuestionadas esas ideas nuevamente con esta nueva derecha, el populismo. Bueno, Trump. Hay que trabajar mucho entonces para eso. El Partido Liberal Radical Auténtico cumple 137 años y tiene como meta que se reconozca la disidencia también interna a pesar de la crisis profunda en la que está, que se reconozca la intolerancia, la disidencia interna. Esto lo manifiesta el presidente del PLRA, el doctor Hugo Fleitas. Reconoció que el partido está sumido en una profunda crisis. En ese sentido, destacó que bajo su conducción se está impulsando una reorganización con base en la superación de la intolerancia a la disidencia interna, lo que consideró como la debilidad de los últimos años. ¿Cuáles son los partidos que no tienen disidencia interna? Los partidos fascistas. Porque la unidad granítica es una idea fascista. Los partidos liberales y los partidos democráticos tienen fuertes diferencias internas. Pero el Partido Colorado también tiene disidencia, ¿o no? El Partido Colorado tiene internas que son muy apasionadas, pero la competencia pero a nivel de competencia de ideas es muy pobre. Es muy pobre en el sentido que normalmente sus internas son una persona contra otra persona. Y vos estás con una persona o estás con otra persona. Eso es lo que dice Tocqueville. Los partidos pequeños priorizan a las personas y no a las ideas. Los partidos grandes priorizan las ideas. Y con todo lo que se pueda decir, la división que hubo en el Partido Liberal en los últimos años entre freinismo y llanismo
Sin embargo, ahí tiene un núcleo ideológico esa diferencia, en el sentido de que se puede decir de que una de las facciones del Partido Liberal tiende hacia el progresismo, tiende hacia un liberalismo más innovador, y otro es un poco más conservador y es un liberalismo más clásico, independientemente a que los rostros visibles de esa diferencia sean dos personas. Entonces yo veo en la interna del Partido Liberal más riqueza de la que hay en la interna del Partido Colorado, que siempre fueron simplemente una disputa de quién tiene control de la mesa. No, entonces hay mucho que dicen. O sea, bueno, vos decís por eso que el Partido Liberal es el partido más grande que hay. Por varios motivos. A ver. Por varios motivos. Porque es un partido que siempre defendió la idea más radical. Aperturista es más aperturista. No, tiene fuerte diferencia interna, pero es el partido más importante porque defendió la idea más radical y más importante de la historia de la humanidad, que es la idea de la libertad. Y es la idea de que esa libertad puede transformar la sociedad y puede crear un país mejor y un mundo mejor. Ese debate ideológico no hay dentro del Partido Colorado. En el Partido Colorado... Ellos no creen en la libertad, los del Partido Colorado. El Partido Colorado adoptó algunas ideas liberales, pero en las internas no hay un debate ideológico. En las internas siempre hay una rivalidad entre personas. Cuando fue la interna muy fuerte entre la militancia astronista y el tradicionalismo, esa división y ese quiebre que hubo, en ningún momento hubo una propuesta al tradicionalismo de una apertura democrática y de la necesidad de ver de que el Partido Colorado hiciese una propuesta nueva en cuanto a su candidato a presidente y en cuanto a la necesidad de que el Paraguay, en la medida que los otros países vecinos iban democratizando, el Paraguay también tuviera una democracia real. Fue simplemente una pelea entre la militancia astronista y los tradicionalistas. Eso era en 1987. Eso fue a finales de los 80. Entonces, a finales de los 80. Sí. ¿No fue en 1987? No, antes, sí, ¿verdad? Por eso digo finales de los 80. Sí, fue 87 y por bueno, ahí entonces, me parece, y ahí bueno, toman los militantes del poder. Pero no hay un debate transformador de toda la sociedad paraguaya. Es simplemente una pelea interna. El Partido Liberal en ese momento y eso se sucede hasta hoy, entonces. El partido se sucede hasta hoy. El Partido Liberal, sin embargo, siempre pidió o la democracia o la alternancia o siempre defendió la idea radical de la libertad humana, que es, por eso te digo, es la idea más radical de todos los tiempos, pues, porque si uno considera 5.000 o 7.000 años de historia de la humanidad, en la mayor parte el hombre no fue libre, fue o parte de un sistema feudal o parte de un sistema imperial. En el Imperio Romano estaban bien definidas las jerarquías de las personas, ¿verdad? En los países orientales hay castas, hay jerarquía, hay clases sociales bien definidas. En el feudalismo en inglés también habían, y francés, habían siervo de la gleba. Bueno, había esclavitud, pero la ideología que pone fin a todo eso y la ideología que desafía a los totalitarismos y al fascismo del siglo XX y a las dictaduras militares del siglo XX es la ideología liberal. Y eso hace que sea el partido más grande. Independientemente que en este momento... O sea, el partido más grande, según Teddy Stimson, según Alexis de Tocqueville. Es el partido liberal. Yo suscribo lo que dice Alexis de Tocqueville, sí. O sea, Alexis de Tocqueville dice que los partidos políticos que llamo grandes son aquellos que se dedican más a los principios que a sus consecuencias. Sí, a las consecuencias. ¿Verdad? Sí. A generalidades y no a particularidades, a las ideas y no a los hombres. Cuando José Patricio Bullari llegó al puerto de Asunción en 1946, él vino y chocó con el dictador Morínigo. No le importó las consecuencias. Es tu tío abuelo, tu abuelo. Mi tío abuelo. Bueno,
Entonces, ese es el liberal. El liberal, nosotros acá se tiene que terminar. Vos lo mencionás porque es mi tío abuelo. Lo menciono porque es tu tío abuelo, pero también porque también encarna lo que es un porque liberal. En ese momento como que el gobierno de Morínigo aplastaba a los liberales. Ahí está. Que quiso que desaparecieran los liberales. Y cuando llegó en barco desde Buenos Aires, después de muchos años, porque fue exiliado, José Patricio Guyary dijo: ¿y dónde está el partido desaparecido? Porque había un mar de banderas y flores azules ahí, ¿verdad? De toda la población que se arrimó, se acercó al puerto a recibirlo. ¿Y dónde está el partido desaparecido supuestamente? Y era una cosa impresionante. Claro. Porque estaba en el corazón y en la mente de los paraguayos. Y está hasta hoy. Y eso encarna lo que hizo José Patricio Guyary y te demuestra lo que es liberal. Él vino a chocar, no le importó de que Morínigo haya sido presionado internacionalmente para dar una apertura democrática. Dijo: no, yo voy a chocar con este dictador. El otro partido buscó el poder, no buscó la democracia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí. Un partido busca transformar la sociedad, busca la libertad, y otro partido busca el poder. Eso le hace al Partido Liberal el partido más grande de la historia del Paraguay. Así que felicidad al pueblo liberal y felicidad al Partido Liberal en un aniversario más. Sí. Es el partido más antiguo. Es el partido que le trajo a Santiago Peña al Paraguay para ser parte del Banco Central del... Ahí nos estamos metiendo otra vez en camisa. Bueno, entonces le llevaron a Santiago Peña a los colorados, ¿verdad? Le llevaron a Santiago Peña. Bueno, pero con esto que está diciendo, que es fantástico, quiere decir que, y hasta ahora se estudia al Imperio Romano como un gran imperio, y a ¿cómo que se llama? Ese es uno de sus grandes caudillos, Marco Aurelio. Quiere decir que dónde está el poder que tenía, y gracias a ese poder ellos mantuvieron también un orden, una disciplina, un esto, un lo otro, no solamente a través de las ideas, sino a través de esa férrea manera de gobernar, de estar ahí presente, porque no sé si me explico. Sí, bueno, los imperios tienen una vocación civilizadora normalmente, porque se tiene que poner un cierto orden. Por eso que habían ya los romanos tenían códigos civiles, y trataron de que los pueblos bárbaros, a lo que ellos le llamaban los no civilizados, los bárbaros, también... Los pueblos de las Galias. Sí, asimilasen la cultura y la civilización romana, ¿verdad? Siempre en el proyecto imperial también hay un proyecto civilizador, pero parte de su programa no es la igualdad del hombre y no es la libertad del hombre. Ahí está la diferencia con la Ilustración, que es racionalizar el poder. ¿Dónde que existió un Poncio Pilatos? ¿Barrabás o Jesucristo? El llamado rey de los judíos. Sí. Salomónica fue su posición. Y el pueblo tuvo que decidir. Sí. Y lo crucificaron a Cristo. Claro. Y lo liberaron al otro. Claro. Por eso que los revolucionarios norteamericanos, cuando dijeron, bueno, vamos a desacoplarnos de la monarquía, que vamos a crear un sistema para desacoplarnos de una monarquía, de una tiranía, el temor que tenemos que organizar el poder de alguna manera, tenemos que separarlos por el Estado, siguiendo la idea de Montesquieu, porque la nueva amenaza, la nueva tiranía ya no va a ser un rey, van a ser las masas. Claro. El pueblo también puede ser tirano. Entonces hay que buscar un sistema que garantice... Una suerte de equilibrio. Sí, exactamente. Un sistema que busque un equilibrio entre el factor democrático y el factor de los principios, y de defender a los que no forman parte de las mayorías, porque las mayorías hicieron barbaridades también en diferentes momentos de la historia. Poder judicial, poder legislativo, sí, y poder ejecutivo. ¿Es así? Es así. Bueno, y tenemos que ver la segunda parte de Gladiator. Es espectacular, que se va a estrenar en noviembre. ¿Sabías? No. Tenés que ver eso. Impresionante. ¿Cómo que se llama el director? Scott, de apellido Scott, que es impresionante cómo dirige. Y Ridley Scott. Ridley Scott, sí, británico.
creo que es Ridley Ni Scott. idea. Bueno, y va a estar, y Denzel Washington Jr. va a estar ahí actuando, Pedro Pascal, Paul Mescal, también los principales protagonistas de esta película fabulosa que se está rodando, ya ultimando detalles, creo que ya está en la fase de edición y todo eso, porque en noviembre se estrena un clásico drama histórico, Gladiador, de nuevo bajo la dirección magistral de Ridley Scott. Bueno, muchas gracias, querido gladiador, quiero decir sí, querido doctor Teddy Stimson, porque vos seguís cabalgando, chico, como el Cid campeador. Vos sos el Cid campeador que seguís martillando con tus ideas. Te hagan caso o no te hagan caso, vos seguís, y más sosteniendo que el Partido Liberal, y en este día particular, es el partido más grande de la República. ¿Es así? Es así. El más importante de la historia. Por las ideas, por la idea transformadora que siempre sostuvo, como dice Tocqueville, lo que hace a la grandeza de un partido hace que lo que hace a la grandeza de un partido. Lo que hace a la grandeza de un partido hace sus ideas, la pasión con la que defiende esas ideas a pesar de las consecuencias. El juicio político a Lugo, por ejemplo, fue algo que en ese momento se percibió que había una amenaza de que había que hacer un cambio, y ese juicio político le podría tener un costo político muy importante para el Partido Liberal, pero a pesar de las consecuencias que pudiera tener, y pagó caro porque en la siguiente elección ganó el Partido Colorado, sin embargo era más importante exigir la responsabilidad al presidente y de tomar las medidas que debían tomarse antes de que hacer cálculos pragmáticos de que si eso podría, que eso finalmente pudiera tener como consecuencia perder el poder en el 2013. Y perdió el poder en el 2013, pero fue fiel, como siempre fue el Partido Liberal a lo largo de su historia, chocando con la dictadura, chocando con Morínigo, chocando con sus propias conveniencias, pero se mantuvo fiel. Eso le hace el partido más grande de la historia. ¿Y en el 2028? Y están refaccionando la casa. ¿Ah, sí? Veremos. Eso es lo que dicen. ¿Por qué no te ponen como presidente del Partido Liberal ahora? Y yo no soy popular. Pero por favor, si estás acá en BM Online, en el canal 21, que ahora tiene electricidad otra vez. Bueno, no sé. ¿No te parece? Bueno, no, yo no soy gracias. político. A mí me apasiona la política, pero yo no soy político. Así que estoy muy contento de estar acá. Y eso me da mucha satisfacción. Y bueno, que el proceso político continúe. Thank you very much. Theodore Stimson.